Bien, vamos a 1 Timoteo, capítulo 3. Y vamos a ver ahí el título de este mensaje, como ustedes ya lo ven ahí en su boletín, se llama El misterio de la piedad. Dice, vamos a verlo desde el versículo 14, aunque solamente me voy a enfocar más en el versículo 16. Dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Hasta ahí. Bueno, cuando venimos a este versículo, estos versículos, no podemos pasar por alto el contexto del libro en general. Realmente tenemos que decir un poco acerca de esto, porque como toda una epístola pastoral, que es esta, ustedes lo ven, las introducciones aquí están, y también están las instrucciones. Ustedes ven que todo el capítulo 3 se refiere a eso, no solo el derecho de saberlas y aplicarlas, a las instrucciones para el que anhela obispado. Todo el capítulo 3 es notorio, todas esas instrucciones. Y digo que no solamente saberlas y aplicarlas solo en el momento en que uno va a entrar al ministerio, sino que todas son los requisitos que Dios demanda y que deben estar presentes siempre para todo aquel que anhele obispado. El apóstol Pablo aquí tiene el deber de mostrarnos el gran compromiso para la obra en el cumplimiento del deber en la expansión del reino de Dios, en la revelación de su palabra, en el cual debemos ser enseñados y deben ser enseñados todos los misterios realmente que se encuentran en su palabra, que habían estado ocultos en el pasado y que ahora deben ser revelados a una humanidad concentrada en sí mismo, a un pueblo sordo y dormido que no supo la manera en la que Dios se revelaría. Pablo había estado ya y me refiero y se refiere específicamente a los judíos, ¿no? Y Pablo había estado ya consciente de todos los misterios tenían que ser revelados, desde que Jesús mismo había empezado ya a predicar acerca de estos misterios, cuando les dice y los da a conocer, cuando él mismo dice, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, Mateo 13:11. En otras palabras, ahí refiriéndose a los judíos, a ellos no se les dio a conocer. Unos sí, pero no lo entendieron, en realidad. Desde la entrada del nuevo pacto, Dios los revelaría a los discípulos misterios ocultos que eran ignorados. El pueblo de Israel había estado actuando con un velo desde hace mucho tiempo, que no se les quitaría hasta el tiempo requerido. Y por supuesto, ellos actuaban en sus fuerzas, tratando de cumplir las leyes escritas. Y a pesar de la revelación de los profetas, ellos no hicieron caso. Pensaron que no necesitaban más, hasta que Dios convirtiera su corazón de piedra por uno de carne. Entonces, una vez que el Mesías llegó, preparó los corazones de los discípulos para darles a conocer los misterios ocultos que los judíos no recibieron. Pablo mismo comienza a revelar en las epístolas acerca de algunos misterios que habían estado ocultos desde tiempos antiguos. Noten, por ejemplo, les pido que vayamos a Romanos capítulo 11, vamos a ver algunos, antes de entrar al texto que nos concierne esta mañana. Romanos 11, 25, versículo 25. Pablo dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Noten eso, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Mientras tanto, había aparecido ahí un tipo de endurecimiento para que no pudieran ellos ni siquiera comprenderlos. Y vayan al capítulo 16 también de Romanos.
16, 25. Mira lo que dice: y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Versículo 26, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Ahora, ¿por qué este es misterio? ¿Qué es realmente un misterio? Miren, realmente no se refiere a ninguna cosa misteriosa como la conocemos actualmente. No se refiere a nada de eso en particular. Simplemente son o fueron una realidad, realidades, verdades que permanecieron ocultas a los judíos en el pasado para darlas a conocer en el Nuevo Testamento. ¿Y saben qué? Estos misterios tenían que permanecer así, porque incluso los judíos no lo iban a recibir, no lo iban a entender o no hubieran querido entenderlo, ni tampoco lo hubieran podido recibir porque tampoco lo hubieran aceptado. Y como lo hemos visto a través de la historia, iban a rechazar ese misterio. Si rechazaron a Cristo, imagínate nada más, pues cuánto más también los misterios ocultos en el pasado, ¿no? Bueno, hay varios de los misterios, pero uno de los principales que no aceptarían, aun si se hubiera revelado antes, simplemente porque Cristo aún no había llegado y porque Dios tenía para esto un plan exclusivo y específico mejor para ellos. Noten por favor en Efesios, ahora vamos allá, Efesios capítulo 3, noten ahí, Efesios capítulo 3 del 1 al 7, noten aquí: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Miren, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora he revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Ahí está todo. Esto es lo más interesante y lo más profundo. Noten ahí, podríamos pensar que este es el principal misterio que hasta este tiempo fue revelado. Incluso también ustedes pueden comprender ahí en Colosenses, no vayan, en el 1:27, cuando Pablo también dice que el misterio entre los gentiles, que es en Cristo Jesús, en vosotros la esperanza de gloria. También lo ratifica nuevamente ahí Pablo. Algo que había comenzado con su pueblo amado, ahora lo había transferido, por decirlo así, a los gentiles. Había estado oculto, pero ahora había sido transferido a los gentiles. En otras palabras, a los marginados, tal vez a los insignificantes, a los que no significaban nada para ellos y que aún a la fecha no significan nada. Ahí está, excepto para traerlos en servidumbre, simplemente. Pero no solamente existe este misterio, también podemos ver varios otros misterios, como ya les dije, por ejemplo el misterio del arrebatamiento. Eso también lo desconocían los judíos y no había sido revelado. Y Pablo explica a los corintios lo que sucederá con aquellos que hemos sido transformados espiritualmente y que seremos transformados corporalmente el día que Cristo venga por su iglesia. Vayan a 1 Corintios, por favor. Vean en el capítulo 15, versículo 51, dice: he aquí, os digo un misterio. Ahí está. ¿Lo están viendo? No todos dormiremos,
pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Se dan cuenta? ¿Lo ven ahí? Nada de esto conocían los judíos, nada. Ciertamente había Dios dado alguna demostración de llevarse a los suyos de su presencia. Había dado alguna demostración con algunos de los patriarcas y algunos de los personajes maravillosos de la Biblia, como por ejemplo Enoc. Enoc un día desapareció de la presencia de los mortales, ¿no? Y también podemos ver a Elías, que al parecer Dios se lo llevó en un carro de fuego. Y Pablo incluso, ustedes se acuerdan que recibió una probadita de estar en la presencia de Dios. ¿Se acuerdan? Vamos a 2 de Corintios para que vean aquí lo que sucedió con él en el capítulo 12. Digo, lo hago ver solamente para que ustedes se den cuenta lo que ellos desconocían. Vean en el versículo 2, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Nota esto, y conozco a tal hombre, él estaba hablando del mismo, ¿no? Si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Nota ahí, Pablo no quería gloriarse realmente de esto. Cualquiera que haya sido su experiencia, era poco ético de alguna manera mostrar un tipo de superioridad ante otros. Simplemente fue para autenticar su apostolado. Y era otro misterio que los judíos no aceptarían. Existen realmente, les digo, algunos otros misterios, si lo ves en la Escritura, por ejemplo, la presencia de Cristo en el interior de los creyentes. Tú lo puedes checar ahí en Colosenses 1, 26 y 27, apúntalo nada más. O por ejemplo el misterio de la iniquidad en 2 de Tesalonicenses 2, 7. También podemos ver el misterio de la fe en 1 Timoteo 3, 9. Podríamos mencionar algunos otros, pero estos son los principales misterios revelados ya a los apóstoles. Por el cual nosotros los que predicamos debemos explicarlos y sensibilizar a la iglesia a evaluar ese monumental privilegio de ser parte del plan glorioso de Dios. ¿No es cierto? Ahí está. Por lo cual ahora vamos a conocer el misterio de la piedad. Si regresamos a 1 de Timoteo, lo que estamos viendo acá, desde el versículo 16, pero antes de ir al versículo 16, vamos a ver un poquito el contexto, veremos un poco del versículo 14 en adelante. Noten que Pablo aquí, en primer lugar, está marcando una línea, en otras palabras, una transición. A partir del versículo 14, una transición entre las instrucciones para todo aquel que pretenda obispado, desde el principio del capítulo 3, y al final del capítulo mostrar el misterio por el cual estarían las bases de todo aquel que pretenda servir a Cristo como pastor, que se ha llamado al ministerio. Y las bases estaban aquí. Y así que noten que Pablo desde el versículo 14 empieza diciendo que tenía esperanza de ir a ver a su amado hijo en la fe, Timoteo, para que personalmente quedaran establecidos. Esa era la idea, lo que le está escribiendo ahí. Establecidos los requisitos de los que querían servir. Y por supuesto, como Timoteo debía conducirse, o cómo debía conducirse en la casa de Dios. Cuando dice ahí en la casa de Dios, no significa propiamente las 4 paredes de un edificio, No significa eso. O la construcción de una casa o un local, como estamos acostumbrados a decir. Se trata aquí de cómo conducirse. Primeramente la palabra conducirse es la palabra anastrefo, que significa una norma, una vida constante dentro de la familia de Dios. Es lo que significa. Realmente es lo que estaba instruyéndole Pablo a Timoteo.
cómo debe conducirse en la familia de Dios, la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Pablo tenía el compromiso primordialmente de instruir a Timoteo acerca de todo lo relacionado al ministerio. En otras palabras, él tenía que supervisar los que fueran aptos para enseñar, desde el versículo 2, ahí si lo ves, que no fueran neófitos, como dice en el versículo 6, en otras palabras, que no fueran niños espirituales, alguien que aún no estuviera capacitado para hacer frente a la iglesia. Ahí estaban las bases claramente. Aparte de que Timoteo tenía que conducirse correctamente para hacer frente a incluso ciertos problemas, asuntos problemáticos que había en la iglesia. Qué raro, ¿no? Qué raro que haya problemas, ¿no? Claro que siempre va a haber problemas, por supuesto. Pero tiene uno que enfrentarse a ellas con sabiduría y hacer frente a todo ello. Y cómo debía conducirse en la iglesia del Dios viviente. Dice ahí, en otras palabras, la iglesia es de Dios, lo que dice aquí. Y por supuesto, un Dios vivo por el cual tenemos el compromiso de seguir apacentando a su rebaño. Noten en Hechos 20, por favor. Ahora sí quiero que me acompañen un poquito aquí para dar toda la idea completa. Hechos 20. Versículo 28. Dice aquí, por lo tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Mira, esto es importante. Noten que ahí no solo es cuidar al rebaño, sino inicialmente cuidarnos nosotros mismos. Este versículo lo estaba compartiendo en el estudio que tenemos en la mañana. Cuidar de nosotros mismos. No es una labor fácil. El hecho de pesar por nosotros es lo que debe ser en todo ministro, en toda persona que debe comenzar. De hecho, creo que es la más difícil, porque primeramente se requieren los cuidados específicos para guardarse de una manera personal antes de estar tratando de cuidar a los demás, ¿no? Así que primero, antes que nada, Timoteo tenía que saber cómo conducirse en la iglesia de Dios. Todavía estoy dando contexto, para que ustedes sepan, para entrar directamente al tema o a este versículo. Vean ustedes cómo conducirse en la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad, dice ahí en el versículo 15 al final. La iglesia es la columna principal del ministerio. Significan las columnas que sostenían, por decir así, un palacio o una gran arquitectura. Eso es lo principal de la iglesia, porque es la representación de la verdad. La iglesia representa a Cristo, vive para Cristo y está sometida a Cristo, y es baluarte, es el baluarte en un cimiento que sostienen esas columnas. Ese es el baluarte. Es como lo que Jesús dice acerca de su iglesia, ¿no? ¿Te acuerdas que dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, en Mateo 16:18? Es prácticamente lo mismo. La iglesia representa la verdad, enseña la verdad y edifica con la verdad, y Dios llama a hombres para que la enseñen y la vivan. Obviamente también para los que la reciben, ¿no? No solamente para nosotros, sino para aquellos que reciben la verdad de Dios, es para que la vivan y por supuesto la enseñen en su momento, para que muestren las doctrinas principales que la iglesia debe entender y aplicar. La iglesia no está fijada sobre conceptos humanos, donde se fijan bases de sabiduría humana. No, la iglesia predica la verdad sobre el misterio de la piedad. Y veremos, y lo que vemos en el versículo 16, una uniformidad aquí de espíritu y de pensamiento. De hecho, el versículo que estudiaremos aquí, que es solamente el versículo 16, era un himno al principio de la iglesia. Era prácticamente
un himno. Estas son 6 líneas que forman un resumen de la verdad del misterio revelado. Esperamos verlas todas, yo creo que sí. Lo que tienen en sus Biblias es muy claro. No creo hacerles un bosquejo ahí porque están muy claras las divisiones, ¿no? Pero quiero que noten que él inicia con la frase e indiscutiblemente, lo estás viendo, e indiscutiblemente en el versículo 16. En otras palabras, lo que Pablo dice es que lo que vamos a ver no tiene que discutirse en absoluto. Es la palabra homologeo, que significa decir lo mismo o las mismas cosas que ha venido diciendo y que todos están de acuerdo. Homologeo, indiscutiblemente, que no está puesto a ningún tipo de negociación, no se puede discutir en absoluto. Todos los creyentes verdaderos saben y creen unánimes acerca de esta gran verdad que vamos a estudiar y que es grande, el misterio de la piedad, señalando, para comenzar, misterio de la piedad está señalando, por supuesto, a Jesucristo. Y cuando habla de piedad, significa que manifestó la verdad de la salvación y la justicia. Es lo que significa, que a su vez produce santidad a los que escuchan, a los creyentes. Y los 6 puntos que vamos a ver son 6 verbos aquí, que están en tiempo aoristo, en la tercera persona del singular, y es muy importante poner atención en cada uno. Noten, en primer lugar, el misterio de la piedad es que Dios fue manifestado en carne. ¿Lo están viendo? Dios fue manifestado en carne. ¿Qué quiere decir? Bueno, a primera vista podemos ver las cosas aparentemente muy sencillas. Estamos viendo que Dios se hizo hombre en la persona de Jesucristo, ¿no? Así se manifestó el Señor, así se manifestó Dios. El Todopoderoso se manifestó en la persona de Jesucristo. La palabra manifestado es la palabra planoró, que significa hacerse visible. Planoró, con doble O. Indudablemente se refiere a la persona de Jesucristo. Si Dios tenía una presencia en particular visible, era en la persona de Cristo. Este fue el misterio increíble desde el punto de vista judío. Ellos jamás imaginaron que dentro del plan de redención Dios mismo vendría a tomar forma humana para manifestarse a todo el mundo, ¿no? Noten Romanos lo que dice aquí, por favor. Romanos me impacta en el capítulo 9. Miren lo que dice aquí. Mira lo que dice, que son israelitas, hablando, bueno, Pablo, ya saben ustedes que hablaba de que él mismo deseara ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Dice que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. De quienes son, culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Ahí está. Mira, según la carne. Nota aquí está el programa de Dios, por decir así, y para lo cual Israel fue elegido. Dios hizo un llamado a ese pueblo para manifestar cada parte que leímos. En la promulgación de la ley, el pacto y las promesas, todas esas partes. Y Dios hizo un llamado a ese pueblo para manifestar todo eso, y dentro del gran plan de Dios vendría Jesucristo, ¿no? Ahí está, un misterio que no entendieron, un misterio que no comprendieron, que fue manifestado en carne, una carne como cualquiera otra, por supuesto. Cristo era humano 100% y era divino 100%. Aquí está la unión hipostática que manejamos en la teología. 100% Dios, 100% humano. Obviamente como humano
nunca, o es decir, él estuvo exento de pecado, porque no tenía naturaleza pecaminosa, como nosotros. De hecho, de poseer carne tenía que ser semejante a sus hermanos, dice Hebreos 2:17, ¿se acuerdan? Él fue semejante a sus hermanos, no solo para ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, sino para adquirir y experimentar los padecimientos en la carne, y puesto que padeció por nosotros en la carne, terminó con el pecado. Lo dice primera de Pedro 4:1. Ahí está, esa carne tenía que ser puesta como sacrificio por nuestros pecados. Ese era el plan de Dios, ese era el misterio manifestado aquí. Ese era el plan perfecto y eterno de Dios. Esa carne tenía que ser destruida para que tú y yo fuéramos redimidos del pecado, para expiar los pecados de los hombres, de aquellos que vendrían a Él, por supuesto, no de todo, de un absoluto, ya lo hemos explicado. De todos aquellos que vendrían a Él en arrepentimiento y fe. El plan de redención tenía que llevarse a cabo y solamente fue a través de que esa carne tenía que ser crucificada y sacrificada en la cruz. De hecho, había sido ya profetizado, ¿eh? Aparentemente aquí estamos viendo Dios manifestado en carne y por supuesto lo que vimos, en Romanos 9, que del pueblo era el pacto, la promulgación de la ley, el pacto, las promesas y todo lo demás, pero también por medio de él, de ese pueblo, vendría Dios, o vendría Cristo, que es Dios sobre todas las cosas. Pero también ya había sido profetizado, parece mentira, pero ya había sido. Daniel 9:26 dice, y después de los 62 semanas se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Estos son los datos evidentes de que primeramente vendría este mundo en carne, para luego padecer, para luego morir. Pero lo tenemos más claro si quieres. Si no te queda claro, vamos a Isaías, por favor. Isaías capítulo 53, obviamente este pasaje es contundente para entenderlo bien y para tenerlo ahí. Isaías 53, versículos del 4 al 6, dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Mira nada más, mira el versículo 10, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Mira más, versículo 11, verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho por su conocimiento, justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Wow, qué claro estaba aquí. Versículo 12, por lo tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. ¡Qué maravilla! Mira nada más. Aquí está la manifestación de su carne. Es por eso que vino así. Es por eso que tomó forma humana y quiso ser en realidad quebrantado por el Padre para podernos redimir. No había otra manera, por supuesto. Ya habían pasado demasiados sacrificios en el Antiguo Testamento. Ya el pueblo de Israel había sacrificado muchos becerros, muchos animales para supuestamente cubrir solamente una necesidad pasajera. Pero con Cristo fue total y absoluto la expiación y el perdón de pecados. Noten también en Filipenses. Vayan a Filipenses, por favor. Noten también aquí que es bien claro. Y ya lo hemos leído muchas veces en el capítulo 2, versículos del 6 al 8.
Mira lo que dice, el cual siendo en forma de Dios no estimó en ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, otra vez, el siervo humano, por supuesto, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Todo eso tenía que ser. Todo eso es parte del misterio que estamos analizando. Noten, luego regresamos a nuestro pasaje. Vamos a ver en segundo lugar que fue justificado en el Espíritu. ¿Lo estás viendo? Regresas a 1 Timoteo 3:16 y la segunda cosa que vemos es que Jesucristo fue justificado en el Espíritu. Básicamente es la palabra dikaio, que significa justificar o declarar justo. En otras palabras, en referencia de ser libre de pecado, en el cual no hubo engaño en su boca. Obviamente, no propiamente tenía que ser justificado, sino que simplemente dejó la justicia perfecta para que los demás fueran justificados. Y ahí está. Libre de pecado, en el cual no hubo engaño en su boca, y también desde el Antiguo Testamento, bueno, si quieres volver a Isaías, si no, yo voy para allá, en el mismo 53, aunque ya algunos ya lo pasaron esa parte, pero en el versículo 9, y dice, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Y también podemos buscarlo en 1 de Pedro 2:22. Mira, lo que dice aquí también es muy importante ver algunos pasajes para ver cómo redondeamos este punto. Otra vez, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Aquí está la máxima demostración de su pureza, de resistencia paciente en el sufrimiento injusto que Cristo experimentó. Aquí está. No había nada en él que pudiera culparlo, por supuesto. Él mismo, incluso, pudiéramos decir que él mismo demostró a los judíos su pureza. Noten por favor Juan 8. Estamos viendo ahora sí varios pasajes para que tengas una idea general de todo esto. Versículo 46 y 47. ¿Quién de vosotros, dice aquí el Señor, enfrentando a los judíos, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Wow, mira. Había sido acusado de pecado, pero Jesús aquí sabía cómo enfrentarlos. Alguien perfectamente santo que goza de la más íntima comunión con el Padre. Era el único que podía enfrentar a estas personas. Los judíos no podían presentar ninguna prueba de acusación contra él. Y tenía que ser de esa manera. Segunda de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Dios trató a Jesús en la cruz como si él hubiera vivido la vida, tu propia vida, pues, tu vida de pecado. Así lo trató en la cruz. Y la de todos los creyentes, los que vendrían, y el que viene a él en arrepentimiento y fe, lo trata como Dios trata a aquellas personas como Cristo, como a su Hijo. Él no tuvo ningún pensamiento pecaminoso y nos trata a nosotros de una manera diferente. Cuando venimos en arrepentimiento y fe, como si nunca hubiésemos tenido ningún pecado. Así nos trata. Ahí está. Ningún pensamiento o ninguna intención o ningún pecado, por pequeño que sea, como si nunca hubiéramos tenido una palabra o intención pecaminosa. Pero Dios trató a su Hijo como si tuviera todos los pecados del mundo. En otras palabras, nos trata a nosotros como si fuéramos perfectos, igual que a Cristo, pero siempre y cuando sigamos
sus pisadas, ¿no? Y como dice aquí primera de Pedro 2:21, no vayas, yo te lo leo, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Así que eso es la parte de ser justificado en el Espíritu. Realmente Él nunca cometió ningún pecado y fue a la cruz como si hubiera sido el peor de todos los seres humanos. En tercer lugar, vamos otra vez a nuestro texto y vean que Jesucristo fue visto, dice, de los ángeles. Bueno, estoy diciendo Jesucristo, aunque el texto no diga Jesucristo, pero ya te dije que el misterio de la piedad es Él. Visto de los ángeles. Aquí encontramos la palabra orao. Significa ver, visitar, observar o estar atento. En todo tiempo los ángeles fueron testigos del ministerio terrenal de Cristo. Mira, qué maravilla, ¿no? De hecho, hasta lo atendieron desde que estuvieron presentes en su nacimiento, anunciando a los pastores su nacimiento. ¿Te acuerdas? Ahí estuvieron presentes los ángeles. Así también fue ayudado por ellos cuando fue tentado. Y en su agonía, por supuesto, antes de ser crucificado, fue fortalecido también en Getsemaní por los ángeles. Incluso en su muerte y resurrección, tanto los ángeles santos como los ángeles caídos fueron testigos. Lo vieron, fueron testigos tanto de su humillación como de su exaltación. Mira, vamos a Colosenses para que veas, para que noten esto. Colosenses capítulo 2, versículo 15. Mira lo que dice aquí. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ahí está, los estaba despojando y los estaba haciendo a un lado. Y los exhibió públicamente cuando Cristo estaba siendo crucificado en la cruz, y ellos estaban ahí, los ángeles caídos. Incluso los visitó para proclamar también su triunfo. Vean primera de Pedro. Tengo que llevarlos a todos estos pasajes para que noten ustedes lo que estamos diciendo. En el capítulo 3, versículo 14. 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, purificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Noten aquí, el versículo 19, prácticamente cuando dice predicó a los espíritus encarcelados, no significa que predicó el evangelio. No significa que les fue a hablar de su redención para que fueran salvos. No, espíritus encarcelados se refiere por supuesto a ángeles que estaban encarcelados. Dios había puesto a ellos. Cristo los había mandado ahí. Por supuesto, y lo único que hizo Cristo es ir a proclamar su triunfo en la cruz del Calvario. Entonces vemos la participación de los ángeles por todos lados, ¿no? Por todos lados y para todos los propósitos. Recuerden que un ángel también removió la piedra donde estaba el sepulcro. ¿Te acuerdas? Mateo 28:2. Así como los ángeles también aparecieron a las mujeres anunciando su resurrección en Lucas 24 del 4 al 7. Y por supuesto cuando ascendió al cielo en Hechos 1, 10 y 11. No puedo leerles todos porque aquí estaríamos bastante tiempo y explicarles cada parte, pero eso es lo que nos está mostrando en este punto.
de ser visto por los ángeles. En todo tiempo estuvieron presentes los ángeles y fueron testigos de toda su obra. Ahí está. Ahora vean, en cuarto lugar, vamos a regresar a nuestro texto cuando dice predicado a los gentiles. Esta parte es muy importante. Si recordamos lo que dice Juan 1:12, ¿te acuerdas? A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. En otras palabras, Cristo vino por primera instancia a su pueblo, pero el resto del versículo lo dice claramente, no le recibieron. No obstante, él vino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Cristo vino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Primeramente era su pueblo. Ahí está. Pero las puertas se abrieron para predicar no solamente a ellos, sino a todo el mundo. Por eso este inciso, predicado a los gentiles, incluso cuando eso se vio claramente de parte de los judíos, Jesús le dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio, ¿se acuerdan? No solamente a los judíos, a toda criatura. Mateo 24:14, y si te vas a Mateo también, pero en el 26, mira lo que dice en el 26, Mateo 26:13. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que está hecho, para memoria de ella. Ahora vayan al capítulo 28, también de Mateo, versículo 19. Otra vez, bueno, ya se los leí, pero dice, haced discípulos, por tanto id y haced discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. De hecho, Pablo había sido comisionado a predicar a los gentiles. Mira, primeramente, el primer paso, la primera intención, por decir así, en el inicio incluso de la iglesia, había sido especialmente para los judíos. De hecho, los que se convirtieron en Hechos 2 eran judíos, en su gran mayoría. ¿Te das cuenta? Pero Pablo fue comisionado en primer lugar, bueno, después se abrió las puertas para todos, aunque Pedro se resistía en realidad. Si tú ves todo Hechos, te vas a dar cuenta que Pedro se resistía, ahorita lo vamos a ver, pero Pablo tomó la idea inmediatamente, a pesar de que él había comenzado a predicar a los judíos. Llegaría el momento de abrir el panorama y por supuesto la oportunidad de llevar a cabo el mensaje del evangelio a los gentiles. Noten aquí en Hechos, estamos yendo a varios pasajes, miren, en Hechos capítulo 9, vean el versículo 15. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este. Él estaba comentando acerca, bueno, más que nada este era su llamado, ¿no? Instrumento escogido me es este. ¿Lo estás viendo? Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, ¿lo ven? Y de reyes y de los hijos de Israel. Ahí está, el mensaje no solamente era para judíos, de hecho nunca fue para los judíos solamente. Nunca. Dios iba a concentrar en proclamar su palabra exclusivamente con el pueblo de Israel. Ciertamente eso parecía. Pero el pueblo escogido de Dios, que era el pueblo de Israel, en realidad era simple y sencillamente para llevar el mensaje a todas partes del mundo. Pero ellos no lo veían así, no lo quisieron ver así. Y los apóstoles estaban seguros incluso que esto era inconcebible en principio. Podemos encontrar la experiencia de Pedro, ya les dije, aun cuando incluso él todavía se resistía a creer que aparte de los judíos alguien pudiera ser salvo. Mira nomás qué arrogancia, ¿no?
en cierto sentido, y tuvo que tener una experiencia especial que Dios le mandó para que entendiera realmente que la oportunidad de salvación no solamente era para los judíos, sino para todo el mundo. Vamos a ver un momento en Hechos 11, la visión que tuvo aquí Pedro, que narra aquí, ya le había ocurrido antes en el 10 del 1 al 23, pero quiero que noten lo que explica personalmente mejor aquí en el 11 del 1 al 10. Vamos a estar leyendo este pasaje. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Mira qué sorprendentes, ¿no? Qué sorprendente fue para ellos. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo: estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo, y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Mira, y dije: Señor, no, porque de ninguna cosa común o inmunda entró jamás a mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces. Imagínate nada más, 3 veces, y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Noten cómo la visión de Pedro, él identificaba a los gentiles como cosa inmunda. Fíjate nada más, como cosa inmunda. Incluso hasta en el sueño él lo veía cuadrúpedos ahí, terrestres y fieras y reptiles y todo tipo de animales inmundos realmente. Todo eso era considerado para los judíos como inmundo, por supuesto, pero la voz que escuchó, que sabemos que era del Señor, lo tuvo que reprender. Él tenía que matar y comer, no en forma literal, pero sí, a pesar de lo que él llamaba inmundo, Dios lo corrige y le dice: mira, lo que Dios limpió no lo llames tú común. Y ahí está la experiencia, 3 ocasiones. O sea, no se podía resistir, ¿no? Ya, nunca más. Y noten que tuvo que recibir todavía 3 hermanos. Ahí en el contexto tú lo verás, y hasta recibió la orden del Espíritu para que fuera con ellos. Todavía resistiéndose, ¿no? Me imagino allá Pedro muy celoso, y ellos contaron que habían visto un ángel para que viniera con Pedro, y hasta entonces les compartió el Evangelio y fueron investidos del poder del Espíritu para que fueran ellos considerados como creyentes. Vean cómo Pedro los convence. Vean el 17, por favor, versículo 17. Todavía estamos en Hechos 11. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiera estorbar a Dios? Hasta entonces se convenció, ¿eh? Mira todo lo que tuvo que pasar. Versículo 18, entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. No lo podían creer. Qué chistoso, ¿no? Obviamente en su celo porque Dios se manifestara solamente con ellos, bueno, aparentemente pudiera ser justificable, pero no, puedo decir con toda seguridad que los gentiles no aceptaban eso. Y ¿saben una cosa? No nos aceptan los judíos a nosotros todavía. De hecho, Pablo también tuvo una experiencia única basada en el desprecio de los judíos por el Evangelio. Noten aquí en el capítulo 13:42.
Dice, cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Mira, y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseveraran en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios, pero vieron los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos. Ahí está, mira nada más. Y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros, a la verdad, era necesario que se hablase primero la palabra de Dios, ¿ok? Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Ustedes la desprecian, pues entonces vámonos. Vámonos para otro lado, ¿no? Los que estaban solamente, y fíjate nada más, ordenados para vida eterna. Eso es lo que Dios hace. Dios manda el evangelio en su debido tiempo, en su debido momento, aunque pienses que alguien no fuera, pues, de alguna manera no quisieras compartir el evangelio, ¿no? Dios operaba en la elección los que habían de ser salvos. Esto lo vemos desde que Jesús les había hablado de la parábola de las bodas, ¿te acuerdas? Desde entonces Jesús ya estaba abriendo el panorama para predicar a los gentiles. ¿Te acuerdas el panorama? Bueno, la parábola de las bodas, el rey había llamado a las bodas a su hijo y llamó a los convidados, pero no quisieron ir. ¿Te acuerdas? Bueno, entonces después de algunos acontecimientos, incluso varias veces, les dice a sus siervos: vayan e inviten a todos cuantos se encuentren en el camino, para aquellos que no habían sido supuestamente dignos. Ahí lo puedes encontrar en Mateo 22, del 1 al 10. Bueno, yo creo que incluso ninguno de nosotros éramos dignos, ¿no? Ni ellos ni nosotros, nadie, al haber conocido a nuestro Señor como Salvador y Señor, realmente no éramos dignos. Y cuando llevas el evangelio a otros, ¿sabes qué? Muchos lo van a rechazar. Y no precisamente porque no se sientan indignos de recibirlo, no. Simplemente porque no quieren, no les conviene. Y así sucede cuando predicamos el evangelio, ¿no? Les invitas a venir a Cristo, arrepentirse de sus pecados para tener vida eterna. Fíjate nomás qué beneficios, ¿no? Hemos hablado aquí en Primera de Pedro de los beneficios del creyente, de todo lo que otorga el Señor con la salvación. Tantas cosas maravillosas, comenzando simple y sencillamente por tener vida eterna, ¿no es cierto? Pero lo rechazan. Mira nada más. Qué tristeza, ¿no? Ellos prefieren lo que no les comprometa, lo que no les cause ninguna molestia, pero nadie ve el beneficio maravilloso de venir a Cristo en su gracia. Un regalo inmerecido a los inmerecedores, absolutamente. En quinto lugar, noten, vamos a regresar a nuestro texto, y vamos a ver también que Cristo y el evangelio ha de ser creído en el mundo. ¿Lo estás viendo? Creído en el mundo. Esta frase, como les dije, es muy importante porque es para todo el mundo, los que habían sido ordenados para vida eterna, los que habían sido elegidos. Aquí podemos hablar un poco de la doctrina de la fe, que es a todo aquel que cree, ¿no? Me parece, no estoy seguro, pero creo que no di esta doctrina de la fe. Y hay veces que tenemos tanto aquí en la palabra que debemos compartir y por alguna razón u otra no lo hacemos, no seguimos ese orden. Pero en fin, creo que esta es la oportunidad de compartirles un poco de la doctrina de la fe. Creer en Cristo es creer en el evangelio. Y punto.
Él iba a ser creído en el mundo porque había sido una labor de los apóstoles primeramente. Ustedes lo pueden ver en el libro de los 12 hombres comunes y corrientes, ¿no? Del pastor MacArthur. Él escogió a los 12, Cristo escogió a los 12 para que fueran y llevaran ese evangelio y se expandiera y el mundo fuera transformado. Entonces, creer significa confiar, apoyarse sobre o tener fe en, cuando es usada la referencia a la salvación. Y esta palabra normalmente ocurre en el tiempo presente. Creer es como decir, estás creyendo, es lo que significa, ¿no? Y enfatiza que la fe no es simplemente un acontecimiento que se lleva a cabo una vez, sino es una condición continua para aquellos que hemos hecho una profesión de fe. Si tú has hecho una profesión de fe, si has creído al evangelio, es una condición continua. Sigues creyendo. La verdadera fe salvadora es lo mismo que creer y es una dádiva sobrenatural, otra vez de gracia por parte de Dios, que Él produce en el corazón. Y es el único medio por la cual una persona puede ser salva. Es el único medio. Es el único medio por la cual una persona puede apropiarse de la justicia verdadera otorgada por Jesucristo. Entonces la verdadera fe consiste en 3 elementos. Lo comparto normalmente ahí en el tema de la teología: mental, emocional y volitivo. Mental, ¿por qué digo mental? La mente entiende el evangelio y la verdad acerca de Cristo, ese es creer. Y esa es la comisión que te da a ti también, no solamente a los apóstoles. Ahí está, entiendes el evangelio y por supuesto abres tu corazón si tú eres elegido, ¿no? Ese es el punto. Número 2, emocional. ¿Por qué digo emocional? No quiere decir que lo recibas así con gran algarabía y hagas toda clase de aspaviento, no. Uno recibe la veracidad de esos hechos con tristeza, escucha esto, con tristeza, por el pecado y es un poco contrario, por el pecado y el gozo de someterte a la voluntad de Cristo, por el pecado cometido en contra de Dios y el gozo de haber sido apartado para Él, o haber sido salvo, ¿no? ¿Qué más? Y esa es la fe genuina, siempre va a producir un estado de gozo, pero también, escúchame también, de obediencia continua. No es que ahorita crees y mañana, pues sabes que ya no creo eso. Y a veces la fe es tan reducida a tan pequeña escala que parece que hay enfriamiento, ¿no es cierto? Hay gente que simple y sencillamente permanece así y acarrea un tipo de disciplina que Dios obra en la vida de aquel que tiende a un poco a separarse o a desobedecer. Y dije que volitivo porque también se somete a la voluntad de Dios. Ese es el punto. A Cristo, y confía en Él únicamente como la única esperanza de salvación. Ahí está. Recordemos entonces que creer quiere decir confiar, es apoyarse o tener fe en. Hay 5 características de la fe salvadora que les comparto esta tarde ya y que tengo que señalar. No puedo evitarlas, no puedo evadirlas, no puedo hacerlas a un lado, aunque ya las sepan algunos. No puedo hacerlas a un lado. 5 características de la fe salvadora. Realmente es una intercesión con diferentes doctrinas que enseño en el seminario. Número 1, en primer lugar, la fe salvadora es permanente. Nada de que ahorita no y mañana sí. Cuando se usa en referencia a la salvación, normalmente aparece en tiempo presente. Estás creyendo, ya lo dije, y enfatizas la fe como un estado de condición continua. Sigues creyendo.
En segundo lugar, la fe salvadora es sobrenatural. No es una fe como la fe humana, natural, que se basa en la experiencia y en los sentidos. No, la fe es producida en el corazón de la persona, pero esta fe salvadora es sobrenatural porque es imposible de ejercerla, porque no tenemos, o sea, nosotros personalmente, porque no tenemos ni la capacidad ni el deseo de hacerlo, de ejercerla por sí solos. Por eso es necesario que Dios la dé. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es tuya. Ahí está. En tercer lugar, la fe salvadora es un regalo de Dios. Es un regalo de misericordia de parte de Dios que Él produce en el corazón. La fe salvadora es permanente, sobrenatural. Y es un regalo, pero quiero que antes vean Filipenses 1:29. Es un regalo de Dios, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Nota, Él te lo concede, Él te concede la fe. Ahí está muy claramente en el versículo 29, así como Él nos concede el arrepentimiento, también nos concede la fe. Todo va implícito, todo va unido. Es parte de la vida nueva para vivir una vida de fe permanente, sobrenatural. Y en cuarto lugar, la fe salvadora es el único medio de salvación. Bueno, ya lo dije, pero una persona se centra en la fe y nada más que en la fe. Mira Romanos 3:22 lo que dice aquí. No quería atiborrarles de versículos, pero no tengo otra realmente para poderles explicar todo. En el capítulo 3, versículo 22, que dice aquí: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Versículo 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Ahí está. Por eso la reforma es muy clara. Este año se festeja realmente los 500 años de la Reforma, cuando Martín Lutero clavó las 95 tesis, ahí las clavó. Y ahí está, dicen las salvaciones, solo Cristo, sola gratia, sole fide, y de esta manera soli Deo gloria. Entonces, la salvación es solo por Cristo, solo por gracia, solo por medio de la fe, y solo a Él le damos la gloria. Recuerda que la fe es el medio para la salvación. Somos salvos no porque tenemos fe, sino por medio de la fe. No te llama a ser cristiano porque tenías mucha fe. No, esa aquí te la da Cristo. Es como los dones, ¿no? Hay quienes vienen con supuestamente dones espirituales, creyendo que van a servir con eso al Señor, y el Señor te dice: mira, quita tus herramientas, déjalas a un lado, son tuyas, yo aquí te doy las mías. Y esos son los dones, así también la fe. El Señor te da la fe, no porque la traigas. Ahí está. Ahora, en quinto lugar, la fe salvadora siempre producirá obediencia genuina. Creer es obedecer. No tengo que decir mucho al respecto. Si tú no obedeces, no crees. Y si crees, obedeces. Es todo. Ya. Ahora vamos al sexto y último lugar. Vamos a ver aquí lo que nos dice la palabra en el versículo 16, recibido arriba en gloria. Esto es maravilloso, aquí es como una culminación. Este es el último misterio de la piedad que vemos aquí, después de la obra de salvación por medio de las buenas
nuevas dadas en primera instancia por medio de nuestro Señor y luego ser llevado como oveja al matadero. Fíjate nada más, Cristo fue levantado de entre los muertos y por supuesto esta fue la predicación de los apóstoles, la resurrección. Antes de ser recibido arriba en gloria, los apóstoles, su predicación era la resurrección de Jesucristo. Esa era su predicación. Y yo creo que debería ser la nuestra también, Cristo tenía que partir a la presencia del Padre, tenía que irse porque el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo hiciese la obra en el inicio principalmente de la iglesia. Cuando ellos recibieran el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Él tenía que partir, tenía que ser recibido. Punto. Para llamar a los perdidos al arrepentimiento y fe, y por supuesto fueran investidos del poder de lo alto. Ahí está. Ese era el sello característico de un verdadero creyente. Pero Cristo tenía que partir, tenía que ir. Entonces, y dar cuentas, por supuesto, al Padre, ser nuestro abogado. Fíjate todo lo que tenía que hacer en la presencia de Dios. Dar cuentas al Padre. Bueno, primeramente para que viniera el Espíritu, ¿no? Dar cuentas al Padre. 2. Ser nuestro abogado. Defender nuestra causa. Interceder por todos los santos. Y una serie de cosas. Ustedes recuerdan cuando reunió por última vez a los discípulos. Vayan a Hechos, por favor. Hechos 1. Hechos capítulo 1, versículo 4. Mira, aquí estaba ya listos para que Cristo fuera recibido arriba en gloria. Versículos 4 y 5. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ven el versículo 9, por favor. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y lo recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, las cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando el cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¡Qué maravilla! Ahí está, la ascensión de Jesús muestra que el Padre ha sido complacido con la labor desarrollada en este mundo. Tenía que hacerlo así. Aceptó su obra y comenzó otro tipo de ministración a los convertidos, ¿no? Aquí vimos estas estrofas que resumen prácticamente el evangelio que debe ser predicado. Esta estrofa, que me gustaría hasta ponerle música aquí, ¿por qué no, verdad? Sería maravilloso. Una estrofa maravillosa. Este es nuestro evangelio. Esta es la parte más importante para que lleves el evangelio a todas aquellas personas que están cerca de ti, en tu familia y a tus conocidos. Este es el misterio de la piedad. Aquí estamos involucrados. No solo para recibir la palabra de Dios, sino para predicarla. Tú y yo debemos hacerla cumplir, en llevarla a todos los lugares que tú vayas o que conozcas, o personas que conozcas. Dios pudiera valerse de los ángeles, mira, pero sus redimidos deben ser portadores de la verdad y deben ser los evangelistas que lleven el mensaje a todas partes del mundo. Ese fue el último encargo que les hizo nuestro Señor Jesucristo antes de partir a su presencia. Así que debe ser predicado y tú debes llevar la predicación a todas las personas que conozcas y sobre todo a tu familia, aquella que aún todavía nos entrega al Señor. Vamos a despedirnos con una
Oración.